La misericordia, la divina misericordia, no puede ser una devoción más. La divina misericordia no puede ser una cuestión de los que somos más piadosos. La divina misericordia habla del corazón mismo de Dios y es mucho más que una devoción. Porque a mí me pasa muchas veces, y a lo mejor puede ser la tentación de más de uno y más de una, que hablemos mucho de Dios, hablemos de su divina misericordia, hablemos de muchas cuestiones piadosas, pero después nos vamos a la palabra de Dios. Por eso el primer llamamiento que yo quiero hacer a cada uno de vosotros es que, además de rezar la coronilla cada día leáis la palabra de Dios. Abráis el Evangelio, abráis las cartas de San Pablo, abráis el Antiguo Testamento y leáis la palabra de Dios, que, como dice la misma palabra, es viva y eficaz. Y precisamente creo que esto es el centro del carisma de Faustina Kowalska, haber comprendido que un hijo nunca está lejos del corazón de su padre. Es conmovedor cuando cuentan, yo he leído por ahí, que encontraban a soldados polacos muertos en la Segunda Guerra Mundial o los que sobrevivieron, y dicen que en la guerrera tenían muchos de ellos una estampa de la divina misericordia. Si nosotros nos apartamos, Dios nunca se aparta del hombre. Dios no se puede apartar del hombre porque el amor impide que Dios se aparte de nosotros. Y eso tiene que ver mucho con la nueva evangelización. Fíjense, el Papa Francisco solo ha nombrado la palabra, el término nueva evangelización 3 veces. Él le gusta hablar de conversión pastoral. Y hay algunos que dicen que el Papa Francisco no habla de nueva evangelización porque expresa en sus gestos, muchas veces sencillos, la nueva evangelización. Lo que sí es cierto es que si miramos al mundo, nos encontramos un mundo que, como decía el Papa Benedicto XVI, cada vez se hace más desértico. El desierto de la falta de fe se hace más grande, se amplía. Y es que cuando Dios no está, no hay vida. Solo hay vida cuando Dios está. En la parábola del hijo pródigo, Dios tiene un corazón de padre y está siempre dispuesto a acoger a aquel que se sabe pecador y también, lo que es muy grave, a aquel que se cree que no es pecador, pero también lo es. Pero también el hijo que no se ha ido nunca, que puedo ser yo, y que se cree con derechos delante de Dios. El Papa Juan Pablo II dice esto que me parece tan hermoso: la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. La misericordia nos da también lo que no nos corresponde. Esta es la diferencia entre la justicia humana, la justicia conmutativa y la misericordia de Dios. Porque si leemos como un abogado la parábola del hijo pródigo, tenemos que darle la razón al hijo mayor, porque el hijo pequeño había cogido la mitad de la herencia y se la había gastado, allá tú, pero la otra mitad de la herencia es del hijo mayor. Esa es la justicia humana. Y si nos atuviéramos a la justicia humana, bueno, yo no conozco el corazón de ninguno de vosotros, pero me voy a arriesgar a decir que vamos a coger nuestras cosas y vámonos. Queridos amigos, queridos hermanos, vivir la misericordia y vivirla para la nueva evangelización significa mirar el mundo como Dios lo mira, mirar a los hombres como Dios los ve. Y esto que puede ser así muy abstracto, a mí me gustaría concretarlo. Mira, cuando te digo que mire el mundo como Dios lo mira, digo que mire a tu mujer y que mire a tu marido y que mire a tu hijo, especialmente al más rebelde, y que mire a tu padre o a tu madre, y que mire al hermano que tiene al lado, y cuando lo mires dice: no lo quiero ver como yo lo veo, lo quiero ver como Dios lo ve. Y entonces cambiaría todo nuestro mundo, cambiaría toda nuestra perspectiva cuando miráramos el mundo como lo mira Dios, cuando miráramos al prójimo como lo mira Dios. ¿Sabéis por qué? Porque miraríamos con ojos de misericordia.
La expresión más radical de la misericordia de Dios es la cruz. Y la cruz es escándalo para los creyentes, para los judíos, y es necedad para los griegos. Y la cruz sigue siendo hoy una necedad para los sabios de este mundo y sigue siendo una maldición para los creyentes muchas veces de este mundo. Yo todavía todo el día en la iglesia, yo comulgando todos los días, yo que rezo el rosario, y sin embargo, ¿por qué me manda a mí Dios tal cosa? Ustedes no sé si conocen, la gran mayoría, algunos de los que están aquí sí, los temas de formación que realizan, que yo sepa en español en este momento solo tenemos el primer curso, que realizan en el Santuario de la Divina Misericordia de Cracovia, ¿no? Y una de las cosas que insiste mucho estos temas que van alternando las verdades de la fe con temas morales y con la espiritualidad de Santa Faustina, es que la devoción a la Divina Misericordia no es solo rezar la coronilla y decir Jesús, confío en ti, que es lo que tenemos que decir cada día, si no pobres de nosotros, sino también ser misericordiosos, ejercer la misericordia, vivir la misericordia, porque si no, no seremos creíbles. Una persona que está todo el día rezando la coronilla y diciendo Jesús, confío en ti, y que cuando tiene que ser misericordioso a la salida a la calle no lo es. Por tanto, Jesús misericordia nos pide que seamos misericordiosos. ¿Cómo ser misericordioso? ¿Cuál es el camino? No se trata de ser misericordiosos sin más, sino de serlo como el Padre. Hemos de ser misericordiosos como Dios, ser con los demás como es Dios con nosotros. Por tanto, si Dios nos perdona, nosotros hemos de perdonar al hermano. La verdad contenida en la revelación y transmitida de modo constante por el magisterio de la Iglesia, esta verdad exige mostrar a los hombres, especialmente a aquellos que pasan por una situación de dificultad o debilidad, el rostro misericordioso de Dios Padre. La verdad exige la caridad, pero la verdadera caridad debe estar sustentada por la verdad. La Iglesia presta y prestará un débil servicio al mundo si oculta la verdad bajo el pretexto de una falsa caridad. El mejor gesto de la caridad para con los hombres es ofrecerles la verdad, es decir, el proyecto de Dios sobre la humanidad. Después, saber perdonar de corazón, perdonar y olvidar, no dejar abiertas las heridas, y después ser generosos al estilo del amor de Dios, que es gratuidad. Bien podemos decir que en la vivencia de la misericordia, el discípulo de Jesús, nosotros nos estamos jugando la autenticidad del seguimiento de Cristo, del Maestro. Hoy hay una confusión moral grandísima, incluso en gente que a lo mejor vamos a misa todos los días. Y sin embargo, la disolución de lo que es vivir en Cristo, no se trata solo de creer en Cristo, sino de vivir en Cristo y vivir según Cristo. Y cuando yo me equivoco, que me equivoco, para eso tengo la misericordia de Dios a través del sacramento de la reconciliación. Ofrecer nuestra oración, ofrecer también nuestros sufrimientos, ofrecer nuestra vida por el mal del mundo, por el cambio del corazón de los hombres. Creo que esto, en una espiritualidad de la misericordia, es muy importante. El saber servir de reparación por el mal que existe en el mundo, entre otras cosas porque es un gesto de amor. Porque es un gesto de amor. Merton, cuando escribe esa obra de la montaña de los 7 círculos, este monje trapense, cuando cuenta su conversión, hay una cosa que a mí me ha impactado mucho. Dice, yo sé que mi conversión, que es obra de Dios, la debo también a alguien que ha pedido por mí. No sé quién es, no sé cuándo ha sido, pero estoy convencido que alguien ha pedido por mí y por eso Dios me ha concedido el don de la conversión. A mí esto me tocó mucho el corazón, porque fijaros lo importante que es que tú cuando rezas, cuando tienes un sufrimiento, tú dices, Señor, yo te lo ofrezco por quien más lo necesite en este momento.
Yo te ofrezco por quien te está ofendiendo en este momento. Yo te ofrezco por quien vive más lejos de tu voluntad en este momento. No sabes quién es, no sabes si está en Sudamérica, en Sudáfrica o en la puerta de al lado de tu casa. No me digáis que no es un gesto de generosidad. Tú rezas por esa persona, ofreces tu sufrimiento por esa persona, incluso tu vida por esa persona, y no sabes quién es. Dios no puede ser sordo ante eso. Eso es un gesto de misericordia. Y cuando hablamos de misericordia, por tanto, hablamos también de reparación. Al hablar de misericordia, hablamos de caridad auténtica, de caridad real, que no es solo dar de lo que nos sobra, sino que es llevar el amor de Dios, que unas veces se hace comida, otras veces se hace compañía, otras veces es escucha. Hay tantos rostros de la misericordia de Dios, del amor de Dios, que tú y yo tenemos que hacerlo. Tú y yo tendremos que ser el rostro, las manos, los pies, el corazón de la misericordia de Dios en este mundo. Y así la misericordia será el gran motor, la gran causa de la nueva evangelización, de la conversión pastoral o como vosotros queráis llamarlo.